a todos, buen día, buen dinero, buena salud. Muy buen amor tengan todos vuestras mercedes. Entonces, en el día de hoy vamos a continuar con el ciclo que ya empezamos de padres, el arte de ser padre, escuela de padres o elegido de padres. En las clases anteriores habíamos visto, primero fue la concepción, y realmente ahí hemos hecho algún énfasis a la pregunta de cuál es la diferencia entonces en las concepciones. Estuvimos hablando de los tres tipos de espermatozoides. El esperma, lo que es el zoosperma, esto lo hicimos en la clase anterior, que es el que usualmente la gente tiene, que es un hijo de un derrame. El antroposperma, que es el hijo cuando se desprende un cigoto, fuerte, grande, poderoso. Y el heliosperma, que son los hijos de la luz, que esos, el padre tiene que ser alguien muy especial y debe portar esa semilla de la vértebra 27 hacia arriba. Una semilla de esa altura, por ejemplo la del Cristo, portada debe ser portada por alguien que tenga ese poder. Eso lo vimos en la clase anterior. Por eso es que en el santoral católico, su mercedes ven que dicen que al único que le floreció la varita fue a José, porque realmente ese era el único que tenía el voltaje suficiente para portar esa semilla dentro en su columna vertebral. Si vuestras mercedes miran en el libro de Mateo, en la Biblia, ahí hablan de las generaciones, desde Abraham hasta llegar a José. Primero 14 generaciones, hasta antes, son 3 14. No les voy a dar más detalles para que busquen e investiguen en el libro de San Mateo. Y en ese libro van a encontrar que, por ejemplo, el rey David y Salomón estuvieron en la línea del Cristo. Y llegan hasta José, el padre que fue el padre. Entonces ahí surge la pregunta que decíamos. ¿Cómo así? Si es hijo del Espíritu Santo, entonces ¿por qué dicen que José es el padre? La contesta es la que hemos explicado. José fue el portador de la semilla y que en una concepción de un hijo de la luz, o sea, con heliosperma, puede haber contacto sexual o no puede haberlo. Los conductos helioespermíticos descienden por la columna, pasan a través del falo, del falo del varón y llegan, se conectan con la matriz de la Eva y allí, en el momento que el ángel Gabriel hace este proceso, se produce la concepción porque desciende ese heliospermo directamente sin necesidad de tener cuerpo físico de un espermatozoide o espermatozoide, y allí se deposita y aparece la concepción. Así fue concebido, eso es un hijo de la luz.
Y así fue concebido el Cristo, así fue concebido también Krishna cuando estuvo en la esfera. Y de alguna manera también fue concebido Keliun Zeus y los hijos de Keliun Zeus. Tengo que contarles algo que de pronto muchos no saben. La energía de Nikola Tesla, que era una energía de un ser que no era de esta tierra, estuvo en ese entonces en dos cuerpos diferentes. En el inventor y en el cuerpo del padre del maestro Keliun Zeus y Zeus. Porque era, pues en ese momento, el único que sobre la esfera tenía el voltaje suficiente para cargar, portar sobre su columna sideral la energía de este gran maestro. Y así poder concebir ese hijo. Bueno, entonces ya hemos recorrido lo que es la concepción. Entonces estamos hoy entrando a lo que es la gestación o gelstacel, como decimos en el argot taoísta. Empero antes de pasar a la gelstacel, queremos oírles a vuestras mercedes si tienen alguna pregunta sobre la concepción antes de seguir. Adelante. Venerables seres, los invitamos a interactuar, hagan sus preguntas, sus inquietudes, todo es bien llegado, gratísimas, porque así todos aprendemos. Entonces, los invitamos a que interactuemos, gratísimas. Bueno, parece que no hay. Venerable maestro, tengo una inquietud. Adelante, su merced. Cuando su merced nos habló de la concepcel, su merced nos dijo que lo ideal o lo mejor es que para concebir a un ser sea preparada la pareja y entre 3 heliocrones atrás. Sí, señor, 3 heliocrones es el tiempo de preparación para traer hijos de mejor calidad en todo aspecto y especialmente en el aspecto espiritual. Maestro, tengo la consulta. Cuando los seres nacen, como está en todas las porceles de la Biblia, también dice que nada en lo absoluto está suelto, todo tiene un porqué, un tiempo y un cierto exacto en el que ocurren las cosas que se presentan en la vida. La pregunta es el tiempo de concepción del ser humano, que es en un día en especial, una constelación en especial, la hora en especial. Venerable maestro, si su merced es tan amable, nos pudiera ampliar respecto a esto. A ver si le he entendido la pregunta. O sea, los astros, ¿por qué nacer bajo tal signo, bajo tal día, bajo tal momento? ¿Sí es así? Sí, maestro, así es. Sí. El nacer cuando hablemos del nacer, me hacen otra vez esa pregunta.
cuando hablemos del nacer, el concebir, lo que hay que buscar siempre es que la concepción se haga en los mejores momentos, que el hombre esté buscando estar conectado con Dios y la Eva también. Que sea un connubio de amor, no casi que una violación, no. Y recuerden que lo que en ese momento el hombre tenga en su cabeza y en sus emociones y la Eva tenga igual, eso se verá reflejado en la criaturita, en la concepción. En la concepción. Conozco casos de criaturas que fueron concebidas en una violación y esas personas tienen conflictos para adaptarse en la sociedad. Es menester hacerles una labor para poder arreglar la situación. De esto, de la concepción, permítanme más que cualquier otra cosa hacer énfasis que el momento de concebir sea un momento de vibración positiva. Por eso la sexualidad, eviten los lugares inmundos, si sea para mutar la energía, siendo mutable, cuanto más. Veo gente que hace la sexualidad en el agua, en piscinas o en un baño. Eso no es de Dios. Eso produce crisis. Incluso los que hacen sexualidad en el agua corren el peligro de quedar impotentes y de ganarse graves enfermedades. Eviten la medianoche o lugares que no sean los apropiados para estas cosas. Que no sea la lujuria. Claro que sí, tiene que haber deseo, indudablemente. Pero que sea más la conexión con Dios y el respeto a sus leyes, las que encaucen ese momento de la procreación. Aunque torno a aclararles que estos días no son días de traer hijos al mundo, son días de mutar la energía, de potencializarla hacia arriba, hacia las alturas. Porque lo que se esté haciendo en ese momento, la vibración que tenga el padre y que tenga la madre, la recibe la semilla y esa criatura recoge esa impresión, la recoge indubitablemente. Todo lo que tenga la criatura, la mamá y el papá en ese momento, lo recoge ahí. Permíteme, mi querida Smiukil, no hacer tanto énfasis en los astros en ese momento, que lo vamos a hacer para el nacimiento, sí. Voy a hacer una explicación. Cuando estemos hablando del nacimiento, me vuelves a preguntar. Pero en ese momento sí hay que evitar, por ejemplo, la luna nueva. Para fabricar hijos no se debe una luna nueva,
mucho menos en un eclipse, y de ser posible que sea en una luna llena o en una luna creciente, cuando se está en creciente. Son momentos apropiados para la concepción. Se está en el empuje, en el crecer, en el auge. Evitar también los días de Satán para procrear hijos. ¿Cuáles son los días de Satán? El año, el Heliocrón tiene 360 días, pero Satán logró retrasar la Tierra y meter 5 más. Ese es el 31 de diciembre. El primero, pues, el 25 de diciembre. Corrijo, el 24 y el 31. El día de Halloween. 31 es el otro día terrible. Lo mismo que el 1 de noviembre. Son días de Satán. Y el día que hoy la humanidad celebra como el día gay. Son días que no son buenos, ni son apropiados. Tampoco son días apropiados los días cuando vibre la cash. Por ejemplo, los días de Sabbat son días para recogerse hacia Dios, no para formarse, fabricar muchachitos, ni para mutar la energía. Los días de tormentas espantosas no son días de fabricar muchachitos. Los días en los cuales hay vibraciones de muerte. Licencia, maestro. ¿Y la Semana Santa que dicen? Carnaval. Igual, no es porque está vibrando Kakash por la mente común de las personas. Ya, no son maestro. días para eso. No lo son. No lo son. Bien, igualmente. Esa sería por ahora mi contesta, mi querida Sbiuker. Venerable maestra Javendelac, adelante, su merced. Gratísimas, venerable maestro. Un buen día lunar para tu merced y para todos los seres en la sala. Venerable maestro, mi pregunta es con respecto a la afectación, o sea, en qué afecta, cómo afecta y cómo se recupera un bebé o un geltante en el caso de que la mamá de una Eva o mujer conozca o no la doctrina. En algunos casos, cuando quedan embarazadas, ellas no están preparadas o no quieren y ya se dan cuenta que están en embarazo y no desean el hijo, o sea, no quieren estar así embarazadas. Quisieran abortarlo y más sin embargo ya están embarazadas y pues deben tenerlo. Algunas los abortan, otras no los tienen. En el caso de los que los tienen, o sea, ¿qué pasa con esos niños? Esa es mi pregunta, venerable maestro. Bueno, hija, espérame, ya vamos a entrar a la etapa de la gestación o gestacel.
Por ahora todavía estamos en la etapa de la concepción y la preparación. Esa pregunta es muy, muy importante la que tú dices, pero espérame un tantito, entramos a la etapa de gestación. ¿Bien? Y con mucho gusto les digo qué hacer. Bien, perfecto. ¿Bien? Con todo el gusto, con mucho gusto. Les adelanto algo. Casi un 70, yo me atrevería a decir un 80% de lo que somos en la vida lo marcó, no, dejémoslo en un 75, la etapa de la gestación y la concepción. Lo que recibimos allá en esas etapas es impresionante, impresionante. Esas etapas. Por eso es bueno que laboremos en torno a eso para poder procesar. Si Dios lo permite, les daré algunos tips. Si Dios le permite. Uno en las terapias que se hace, uno encuentra unas cosas, Dios mío. Uy. Madres que no querían a sus hijos en ese vientre y dijeron cosas y allí les quedó en esa alma a esos niños, negaciones que quedaron profundas. Ya hablaremos de eso, ya hablaremos. Entonces, Javendelac, ya casi. Esta pregunta es supremamente importante, pero quiero cerrar el proceso de fecundación, de concepción, y ahí sí pasamos al de gestación. Gratísimas, veable maestro. Entonces, como su merced estaba hablando de en qué día, si era un día propicio o digamos un día positivo, en que fuimos concebidos, ¿cómo saber? O sea, en qué hemos cierto, porque pues no siempre es, o sea, a veces pues varía el tiempo del nacimiento, 7, 8 meses, o bueno, o los meses completos que... Eso realmente son 40 semanas. Dita más, dita menos, pero son 40 semanas. O sea, el embarazo son 40 semanas. O sea que uno puede encontrar ese día en que fue de esa forma, en que fue la concepción. Sí. Sí, sí. Observen que, por ejemplo, hay lugares en que hay una cosecha de niños. Por ejemplo, en la zona costera de Colombia, Barranquilla, hay una cosecha de octubre. Porque hay o sea, 9 meses después creo que es octubre, bueno, creo que es eso. Si me equivoco por algunos un poquito. Octubre, noviembre, porque viene el carnaval. Entonces los carnavales hay desenfreno, y viene una cosecha de muchachitos para 9 meses después. Es que si miran, ¿por qué son 40 días, 40 semanas? El 40 es el símero de Gelstar, el 40. Mire que 9 meses, multipliquen 9 meses. 9 por 31, ¿cuánto les da? Que usualmente son de 30 a 31 días. ¿Cuánto están dando? ¿Cuánto da 9 por 31? ¿Cuánto da? La tabla del 31. ¿Cuánto les dio?
Les da 279. 279. ¿Sí ven? Entonces, mira que por ahí es la zona. Todo apunta a las 40 semanas, son 280 días. Y realmente no son 9 meses, son 280 días el embarazo. Son 280 días. Entonces, si les toca meses de 30 días, se alarga un poquitico más. Pero el embarazo son 280 días, para que lo tengan presente. 280 días. Que da aproximadamente 9 meses. Por eso jugamos a los 9 meses. Pero realmente son 280. Bien. Son 40 semanas. Me dice el ser que me espere. Para dar técnicas de encontrar, de corregir estas cosas. Primero hay que revisar las épocas, hay que irnos de atrás para adelante. Permita Dios que dentro de esto, cuando lleguemos, si estemos hablando de las primeras etapas, después de la gestación, el nacimiento y los primeros años, ahí me preguntan de técnicas para corregir los errores que uno haya podido tener. Y yo les voy a enseñar. Porque es que no se puede llegar a una etapa de concepción, a recordar uno, a sentir la etapa de concepción, si no ha vivido los primeros años uno y no los ha pasado no los ha estudiado. Entonces es como un salto, es como saltar al 7º piso sin haber subido las escaleras del primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y sexto. Entonces, por ahora es mi contesta, pero esté pendiente, mi querida Javendelac, que sí pienso, si Dios lo permite, entregarles ciertas técnicas a vuestra mercedes para que cada uno empiece en esa didáctica de cambio interior a descubrir las posibles traumas y a corregir de acuerdo a eso. Bien, esa es mi contesta. Gratísimas, venerable maestro. Bueno, ya entonces, ¿alguna otra pregunta al respecto o pasamos a la etapa de gestación? Venerable maestro, gratísimas por la contesta que vuestra merced dio a mi ser. Por el mo cierto, no hay más inquietudes, puede su merced continuar. Bueno, bien, hay empieza el proceso de gestación. En el proceso de gestación o gestacel, cuando se une el espermatozoide al cigoto, al óvulo, comienza a reproducirse. Recordarán, hace 15 días, hablamos de los 7 arcángeles. ¿Recuerdan cuál es el arcángel que rige la luna y que rige esa etapa de gestación principalmente y los primeros 7 años? Alguien que me lo recuerde, por favor. Gabriel. El ángel Gabriel. Perfecto, Gabriel. Esa es esa energía. Miren, mis queridos hermanos. Voy a soltar hoy un poquito. Hay que elaborar con Gabriel.
para corregir errores en el periodo de Gestación y de Concepción. Hay que elaborar con Gabriel. Permita a Dios que a su momento les pueda yo enseñar esa labor para establecer correcciones, traumas, golpes que haya sentido la madre, que en cada paso de ese embarazo, lo que oiga, no solamente lo que vea, lo que coma, que es importante, sino lo que piense, lo que diga y lo que sienta la madre, la criaturita que está en el vientre lo está recibiendo. Y créame que lo está recibiendo en unas proporciones que vuestras mercedes algunos no alcanzan a imaginar la dimensión de ello. Para que se formen una idea de cómo es eso, imagínense el cemento fresco. El cemento, que es un piso, puede aguantar toneladas encima, pero cuando está fresco, cualquier peso, por chiquito que sea, le puede establecer una marca que dure para siempre. Así es una criaturita en el vientre de la madre. De casualidad, en la sala hay una Eva que esté en periodo de gestación. Si lo está, les ofrendo una práctica para ella. ¿Lo está? Parece que no. Bueno, entonces no la ofrendo. La dejamos para otro día. Bien. Hoy, maestro, por favor. Bueno. Es que esto es bueno hacerlo, pero sobre el terreno. Una madre que esté gestando, que de una vez se vea y se sienta lo que se hace. Es un recorrido que se hace con los 12 signos zodiacales. Ahora los 13. Proverbiando cada parte de nuestro organismo, cada parte del organismo de esa criatura. Para proverbiarle su cerebro, sus oídos, su visión, su verbo, su corazón, el poder de decisiones que pueda tener. Todo se puede proverbiar. Si lo hace el padre y la madre juntos, créanme que esa criatura nace como con un orden superior. Sale con unas habilidades fuera de serie. Quería hacerlo yo con una madre gestante. Si ahora entra una madre que esté gestando o la semana entrante, hacemos la práctica. Por ahora solamente les explico de qué se trata en general. Uno puede proverbiar, eso sí, cada parte. Es tan impresionante, les explicaba hace 15 días o hace 8 días, que muchos de los niños que nacen siendo homosexuales es porque el padre tiene relaciones sexuales o la mamá tiene relaciones sexuales sodómicas estando embarazada.
Entonces, esa vibración que el niño no tiene en ese momento un decodificador porque solamente está en proceso de formación, capta eso y no tiene en ese momento formas de hacerle una adecuación y esa programación le quedó marcada a esa criatura. Conocí un hogar donde unos hermanitos de 3 y de 4 años, una hermanita y el hermanito, se escondían para practicar sexo oral. Y es que los padres, el padre, le practicaba prácticamente durante todos los embarazos sexo oral a la madre. Esa vibración le entró y la recibió la criaturita. Y los niños que no sabían procesar eso, lo recibieron y estaban haciendo esas prácticas recibidas a esa edad. ¿Cómo les parece? No se asusten, pero de ese talante es. Si la madre mata a un animal estando en embarazo o ve películas de esas de terror, de asesinos, eso impacta a la criatura y la criatura recibe esa información y peligra que le nazca con esas inclinaciones de asesino o de depravado. De ese talante es el cuidado que hay que tener en el embarazo. Ojalá la madre vea fotos de seres bonitos, equilibrados. Les decía que en la antigua Grecia a las madres cuando estaban gestando las enviaban allá a esos lugares donde había estatuas de hombres bonitos y de evas bonitas para que las formas entraran en ellos. Son muchos los casos de niños que nacen tomando las formas de la impresión que recibió la mamá. No vamos lejos. En el templo vegetal Sacro Aquarius, creo que fue en el templo vegetal Sacro Aquarius o en el Geo Aquarius, una Eva que estaba embarazada miraba mucho a la maestra Ada, que era una niña, muy bonita, por cierto, la maestra Ada. Y ella estaba embarazada de una niña. Y la niña le salió igualita, igualitica, igualitica, igualitica a la maestra Ada. Pero igualitica. Uno miraba, es como si fuera la hermanita más chiquita, claro, porque ya la otra tenía más añitos, pero era igualitica. Los primeros añitos de la niña, igualita, igualita a la maestra Ada. Este fue un ejemplo bonito, a favor, pero lamentablemente hay en contra. Hay una Eva, por allá voy a hablar de años
muchos años atrás, en Colombia existía un periódico que eso lo apretaba uno y salía sangre, que se llamaba El Bogotano, y había otro que era El Espacio. Eso competían los dos, cuál era el más sanguinolento de ese entonces. Hubo un caso en que en la ciudad de Bogotá mataron a alguien y lo echaron en 2 maletas, lo descuartizaron y lo echaron en 2 maletas y lo mandaron para la ciudad de Neiva. Entonces esos amarillistas tomaban esas fotos de esos tipos. El enmaletado, eso fue famoso en Colombia en ese entonces. Una Eva que vio ese periódico y estaba embarazada, quedó impactada con esa foto de ese señor, el muerto. Me contaba ella, cuando estuvimos hablando de estas cosas, de esto que estamos hablando hoy, que ella soñaba, cerraba los ojos y veía al muerto, y ella estaba embarazada. Y me dijo, no, tal vez usted no me creerá, me decía ella, pero cuando nació mi hijo, la cara era igualitica a la del desmaletado. ¿Cómo les parece? Por eso hay que cuidar muy bien ese embarazo. Contrario a lo que dicen las bestias de la tierra, no es recomendable tener sexo cuando se está en embarazo, porque el templo de la Eva en ese momento está en otro periodo. No es para mutar la energía, es para gestar una vida o gestar una vida, no para mutar la energía. Y como ya les dije, esa criaturita está procesando esas emociones y las emociones de tipo sexual son demasiado fuertes, así como un peso sobre el cemento fresco, y le pueden causar huellas indelebles, difíciles de borrar en el tiempo y la distancia. Los traumas. Y ahora sí, vamos a ir respondiendo la pregunta que hace Javendelaj. Javendelaj, por favor, vuelva a decir la pregunta, si es tan amable. Adelante. Gracias, venerable maestro. La pregunta es ¿cuánto afecta? Porque si sabe uno que sí afecta cuando en la etapa de la geltacel o cuando una mamá queda en embarazo y ella no está preparada o no desea tener un hijo y entonces siente un rechazo o un rechazo por estar así, por haber quedado en embarazo. Y en algunos casos, pues aborta ese bebé que ya se está gestando en ella. Otras veces, pues lo acepta, tal vez sin querer, bueno, en ese caso sin querer, y lo tiene, pero aún ya estando embarazada, ella desea abortarlo, quisiera abortarlo, pero no lo hace y tiene su bebé, lo deja que llegue a la vida. Entonces, en ese caso de los que sí nacen, llegan a nacer,
cómo reparar todos esos sentimientos de rechazo que la mamá sentía y de desespero, de no querer tener ese hijo, o de no sentirse preparada en ese momento que quedó embarazada. ¿Cómo corregir aún ser todas esas negatividades y esos mensajes negativos que le llegaron de la mamá o del papá, porque también a veces son los papás los que se oponen? Entonces, esa es la pregunta, venerable maestra. Gratísima, mi venerable maestra. Gratísimas. Mire, en principio, cuando la Eva queda embarazada, es conveniente empezar desde ese mismo momento un proceso de cuidado de esa criatura. Hablarle positivamente, hablarle, pero hablarle proverbiándolo. Así como estamos aprendiendo en la clase del diplomado de los viernes, proverbiándole que es inteligente, que es sabio, que su corazón es de hombre o de Eva justa, siempre ecuánime, proverbiándole que sus manos tienen la capacidad de recibir la abundancia, proverbiándole su sexo de una potencia sexual grande, pero siempre al servir de Dios, proverbiándole fuerzas con gran poder de decisión en la vida. Eso, si Dios lo permite, si aparece una embarazada en este grupo, les enseño la técnica. Pero de todas formas, hablarle, proverbiándolo. Y de ser posible, leerle salmos, ponerles música, el efecto Mozart. Esa música les eleva el espíritu y los vuelve más inteligentes. Si es una madre que por el contrario oye reggaetón, ese niño nace bruto, torpe. Si es una madre que oye canciones de despecho, ese niño nace con una melancolía, una tristeza, un deseo de matarse, proclive al suicidio. Y así sucesivamente. Entonces, ya por ende la pregunta tuya, ¿qué hacer? Pueden hacerse varias cosas. Si la madre ya tuvo el hijo y reflexionó y ya cuando lo vio, que es en la mayoría de los casos, se arrepiente de haberle dicho lo que le dijo allá en el vientre. Y el niño ya nació. Mientras sea menor de edad, se pueden hacer muchas cosas con él. ¿Qué puede hacer la madre? Hacer una retrospección mes a mes, ojalá desde que nace. Como quien dice, reescribir otra vez la vida. Para que me entiendan de eso, yo les pregunto, en la sala de casualidad, ¿hay seres que hayan visto la película Efecto Mariposa? Pregunto, ¿el efecto mariposa la han visto? ¿Alguien en la sala? Adelante, por favor. Alguien diga sí, diga no, pero diga algo. No, maestro. Venerable maestro, no. Bueno, en esa película El efecto mariposa es una cosa interesante en la cual
Licencia, no maestro, no he visto tampoco. Bueno, es una película que es interesante porque la persona la devuelven en el tiempo y él tiene la oportunidad de cambiar allá en su niñez y eso incide totalmente en su futuro. Pues nosotros les quiero contar algo. Tenemos todas esas posibilidades en el mundo causal. Todo ese mundo de posibilidades las tenemos en el mundo causal. El mundo causal es la eternidad, porque todo el tiempo allí no existe. Todo es un perpetuo ahora. Entonces podemos ir a nuestro pasado y cambiarlo, y con ello cambiar nuestra recurrencia. Pero eso sí, hay que hacerlo de la mano de Dios. No como lo hacen los regresionistas, que están violentando las leyes. ¿Cómo puede hacer la madre? Esta es una técnica que desde la madre la puede hacer. Vamos, por ejemplo, una madre que pensó abortar ese chino. No, lo que estaba diciendo Javendelac. Pero ya nace la criaturita y la madre reflexiona y dice, no, pues me equivoqué, y comienza a criar ese hijo lo mejor posible. Pero entonces, ¿cómo reversar eso? Es bueno que la madre vaya y empiece a hacer una retrospección. Y viva ese momento. Desde el momento en que fue concebido esa criaturita, reviva ese momento y en ese instante le aplica la energía de la vida. Le aplica la energía de la vida. Y lo envuelve en una energía de salud, de vitalidad. Traalte con el ángel Gabriel. Invoque al ángel Gabriel. Pregunto, ¿en la sala hay una madre que haya pasado por esas, que se haya pensado en abortar un hijo o le haya ha tenido traumas en el embarazo con el hijo y el hijo todavía es menor de edad? Si hay una Eva en la sala, adelante, dígalo, por favor. Bueno. En mi caso no. No, parece que no lo hay. Bueno, entonces no lo hacemos. Es que esto es bueno hacerlo en la praxis. Pero entonces les cuento qué se puede hacer. Hay que invocar al ángel Gabriel, que es el ángel de las concepciones, el arcángel. Y se comienza desde el momento de la concepción a llevarle vida, a llevarle vitalidad. Y cuando se llegue al momento en el cual se quiso abortar, en ese momento esa madre, hablar con esa misma madre, con ella misma, enseñarle a esa madre que de pronto en ese momento tuvo un error, el error que está cometiendo, y ver cómo se hace, como ese efecto mariposa que le estoy contando, cambiar la energía de esa madre que está llevándole mala energía a esa criaturita y llevarle un
energía positiva, una energía de amor, de cariño, de salud. Esta labor para una madre concienzuda no la hace en una sola sesión. Y dependiendo del grado de daño del trauma, porque hay madres que incluso intentaron abortar la criaturita, estuvieron allí en la sala. Yo he tenido casos de esos que me han llegado y el trauma de los niños fue grandísimo, pero afortunadamente no los abortaron. Entonces tiene uno que llevarlas a ese momento, que hable con esa dama, ella con ella misma, y cambiar ese momento, y llenarlos de esa luz, tratar con ese ángel Gabriel, que es el ángel de la vida, y empezar a reconstruir y a llevar de salud, de vida, e irlos llevando en el tiempo, insuflándole a ese niño la alegría de vivir, el que se sienta bien llegado, e ir haciendo ese cambio, hasta que nace la criaturita. Es una labor que no es de un solo día. Claro que eso depende del grado de daño que le haya podido hacer al niño. Si el niño es niño, lo que haga la madre lo afecta directamente a él. En este caso, para bien. Y es una de las mejores formas de corregir los errores del embarazo. Es una de las mejores formas, tratando a la madre. Tengo un caso de una dama de los Estados Unidos cuya hija ya estaba para ser tratada por psiquiatras porque no le encontraban por ningún lado. Y laboramos con la madre. Revisamos todos esos traumas. Y afortunadamente, cambiando la madre, cambió la hija. Eso que la madre no era que deseara abortar, sino que ella le tocó pasar por muchos traumas, porque el que sí quería que saliera de ella era el papá. Esa valiente. Fuimos a ese tiempo del embarazo, día por día. Hay que tratar con ese arcángel Gabriel y laborar. Y así se logra que ese niño o esa criaturita se logre cambiar, se logre mejorar y reestructurar. Ahora bien, si la madre no le importa un carajo, ya la cosa es más compleja. Es algo más complejo. Si la criaturita es niño, es una forma, y si ya es adulta, es otra forma. Ya es menester de todas formas recorrer esas etapas de estando en el embarazo de la madre para hacer los cambios que haya que hacer. Es como devolver el tiempo, como un viaje en el tiempo. Y de hecho es lo que se está haciendo en el mundo causal. Llegar al permanente ahora y reescribir sobre esas malas impresiones unas nuevas. La realidad no es esta tercera dimensión.
Esta tercera dimensión es el reflejo de la realidad que se vive en ese mundo causal. Uno puede cambiar en el mundo causal y cambiando allá se cambia la realidad de este. Grábense eso. De esto hay mucho por hablar, pero mi ser me dice que hasta ahí, por ahora. Mi querida Javendelax, si algo le queda por pregunte, además, Javendelax, a ver, si te queda algo claro, ¿o qué más? Gratísimas, venerable maestro, gratísimas, muy amplia y clara la contesta, gratísima. En el caso, bueno, continuando con la pregunta que tiene que ver de lo mismo, pues ya sería como en el caso en que sí abortan al bebé, pues un poco más complicado, pero el uno es que no y el otro es cuando sí los abortan. ¿Qué pasa? Pues ahí ya el karma es pues de la mamá. Ya, ¿qué pasaría con el bebé y también con la mamá? ¿Qué puede hacer? Ay. De eso, uy, señor. Conozco casos. Depende del karma de las criaturas. Conozco un caso un caso que también lo pude estudiar. Una dama que por allá tuvo una aventura con un tipo y quedó embarazada, pero no era el esposo. Entonces ella abortó. Y años más adelante, el hijo que ella abortó se lo volvieron a traer. Pero cuando más, y era el hijo que más quería ella, y cuando más estaba disfrutando a ese hijo, la ley se lo llevó. Es un mecanismo de cobrar la ley esos casos. La criatura que es abortada, de alguna manera, le están cobrando momentos en que reniega de la vida, que ha renegado de la existencia, ha renegado de la vida y le cobran esa partecita. Es una sensación espantosa lo que una criaturita siente, porque tiene todas las expectativas de llegar a la vida y de pronto se las cortan. Y lo más grave es que es la mamá la que le corta esas alas. Eso es espantoso. Por un lado, imagínense que alguno de nosotros fuera la madre de uno la que lo matara. ¿No les parece espantoso? Pues eso es lo que siente una criaturita de esas. Y le queda un trauma impresionante. Ahora, si es un aborto accidental, es otra cosa. Es muy grave cuando el aborto es inducido y es concedido por la mamá. Esos casos hay que tratarlos. Esos sí son terapéuticos ya cuando nace la criaturita, cuando las personas tienen esos conflictos de que todo proyecto lo abortan, no le funcionan los proyectos, como que todo
siendo las criaturas incluso muy inteligentes, como que nada les funciona, como que todo es un fracaso. Indudablemente, o las amenazaron con abortar en el vientre de la madre, o fueron producto de un aborto en la vida inmediatamente anterior. Es menester reconciliarse con la vida. Eso sí ya toca en terapia trabajarlos, tratarlos, para poderlos corregir y reconciliarse con el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, que es el Señor de la vida. Hay una reconciliación, hay que hacer una reconciliación con la vida. ¿Ves? Estoy hablando de los abortados, ¿no? ¿Qué es lo que estás preguntando? Las madres, ahora que hablas de eso, en el año 2007, por allá, las clases que yo dicto los domingos en ese entonces no eran digitales, sino las dictaba presenciales. Y llegó una joven ahí que de la doctrina que llegó con una hermana. Bueno, terminó la clase y me abordaron para hacer una consulta. ¿Qué consulta es? No, es que mi hermana ha tenido 2 abortos y ella quisiera saber qué hacer como para remediar eso. Y yo le pregunté, ¿y usted está arrepentida? Sí, claro, yo estoy arrepentido, yo estoy arrepentidísima. En ese entonces no existían las redes sociales, pero ya existían los correos. En ese entonces lo que hoy viaja por WhatsApp, en ese entonces viajaba era por el correo, los correos. A mí me llegaban correos todos los días de cosas. Yo consulté a Dios, al ser, ¿qué hacer para esta dama que está preguntando qué hacer? Y me respondió, la contesta que me dio la divinidad fue, para poder resarcir el daño que ella hizo, tiene que llegar a 40,000 personas con el mensaje de no al aborto. No al aborto. A 40,000 personas. No es que cambie 40,000 personas, no, pero que llegue el mensaje de no al aborto a 40,000 personas. ¿Y por qué? Ya hay un cruce de cuentas en el cosmos. Y si en esos mensajes logra que varias Evas que estuvieran a punto de abortar no lo hagan, hay un cruce de cuentas con ellas. Yo le dije a la dama esas cosas. Y ella me dijo, no, eso es imposible. Gracias, y hasta luego. Y se fue. Arrepentida, no estaba ni la múcura, ni el mugre la uña estaba arrepentida. Entonces, tendrá que pagar con dolor lo que no quiso hacerlo con la ley del amor. Y a propósito, aquí les hago esa recomendación. ¿Cómo combatir cuando uno hizo un daño grande y lo agarra el remordimiento y el peso del remordimiento se lo pretende a uno tragar vivo? La palabra se llama acción. Haga acciones que ayuden a los otros seres a evitar que caigan en lo que esta persona cayó.
Aquí me salgo un poquitito del tema, pero es importante lo que les voy a decir. En la ciudad de Miami, en el año 2000, unas jovencitas, lindas las dos jóvenes, iban en un carro de 20 añitos y un loco que estaba borracho, 23 años, el pelado tenía también, joven. Esos que se creen que son los dueños del mundo, porque estaba como con unos tragos en la cabeza, aceleró el carro y se comió un semáforo y ¡pau! Le dio al carro a las jóvenes, el carro se estalló en llamas y una de ellas perdió una manita y se le quemó el rostro. Quedó hecha, pues, desfigurada. Y uno a los días veía la foto de la joven y la familia y la foto del tipo. Y uno de verdad no sabía quién estaba sufriendo más, si la joven o el muchacho con el remordimiento tan terrible que se le veía. Él sentía ganas de morirse por ese remordimiento que se lo estaba comiendo vivo. La pregunta entonces, ¿qué hacer? Si ya no se puede devolver ahí para que eso no pase. Pero en el mundo causal sí se puede devolver. La recomendación que yo le hubiera hecho a ese joven, si lo hubiera tenido al frente, es: haga campañas para que muestre al mundo las consecuencias de la imprudencia, de manejar borracho y de manejar así en ese estado. Llegue a miles, a centenares con ese mensaje. Y quizá así con ese mensaje ahorre muchas lágrimas y mucho dolor de muchas personas, porque al ver ese que es cierto, se abstienen porque ven esas graves consecuencias y se abstienen de esas locuras. Y entonces los cielos cruzan las cuentas de esa mala acción con la buena acción que ya está haciendo, y su alma puede tener paz. Vi eso en una dama de las Naciones Unidas, que ella iba por el mundo promoviendo el aborto, promoviendo ese aborto por todos lados. Un día, la hermana de ella le dijo que quería abortar, que la acompañara. Y ella dijo, sí, vamos a abortar. Ella nunca había visto un aborto. Cuando vio que sacaban un bracito, o sea que prácticamente esa criaturita adentro la cortaban, la volvían pedacitos, y sacaban un brazo, sacaban una pierna, sacaban. Esa mujer dijo, Dios mío, ¿yo qué es lo que estaba enseñando? Y entró en una reflexión profunda. Y desde ese día empezó a enseñar al mundo y se volvió una Dalit en contra del aborto. Y le llegó a miles, tal vez a millones también. Lo contrario con la otra publicidad. Con esto entonces neutralizaba de alguna manera el daño que en un ayer ella hizo. Entonces la contesta mi querida Javendelá. Quien haya caído en el aborto, aprenda de las consecuencias que eso puede traer y enseñe a otros y a otras
Y entre más enseñe la balanza de la justicia, podrá ponerse a favor de ella para evitar que la espada de la ley caiga sobre su cabeza y le cobre con dolor el no haber hecho una correcta reflexión. Esa es mi contesta, mi querida Javendela. ¿Queda claro? Sí, venerable maestro, gratísimas, muy claro, gratísimas. Muy bien. Mi querida Esmiuquil, ¿quién sigue? Veo que hay manitas levantadas. Sí, maestro. Al turno está Esperanza Echenique. Adelante, su merced. Gratísimas. Maestro, una consulta. ¿Es posible que un niño nazca muerto porque su madre quería abortarlo cuando se dio cuenta que estaba embarazada y en el proceso de embarazo no lo toma en cuenta el niño? Es posible. Es posible. No quiero decir que sea la única causa porque el niño se haya muerto en el vientre, pero es posible. Es ¿Y posible. esos niños a dónde van cuando nacen muertos? Pues los niños, estos seres, de todas formas, pasan a la región del limbus, la región misma de donde están los muertos. Cuando una persona muere, pasa, ahí brevemente, bueno, tal vez nos falta hablar una conferencia, hablar de la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? ¿Qué significa? ¿Y a dónde se va? Y todo eso. Los griegos hablaban de la laguna de Estigia, del barquero Caronte. Y quienes no salen de la rueda del samsara pasan la laguna de Estigias, pasan al otro lado, a una región de espera, de antesala, que se llama el limbus. Allí, mientras hay un juicio. Luego viene ese juicio donde se mide para dónde va esa criatura. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en ese limbus? ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Y cuando termina la estadía de esa región, se mira a ver si va para alguna región infernal o va a tomar cuerpo físico de nuevo o qué pasa. Esto Maestro, ¿y a la obviamente, madre cristiana? perdón, ya te respondo. Un momentito te oigo la pregunta, pero cierro aquí algo. Obviamente que esto no se cumple para los seres que salen de la rueda. Los seres que salen de la rueda, ahí se aplica lo del arca de Raab, pero no es el caso para los abortados. Los abortados van a la región límbica. Ahora sí, tu pregunta, ¿cómo es que es? ¿A la madre también la enjuician? Por no Claro que la querer. madre tiene un juicio por asesinato. A menos de que el niño no haya nacido no por culpa de ella, ¿no? Sí. A menos que no haya nacido, pero si la madre no desea tenerlo y hace lo que sea para no tenerlo, ella es enjuiciada. Es enjuiciada. Claro que sí. Gratísimas. Muy bien, gratísima Esperanza. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Sí, maestro. Hay una pregunta que hace Ruth y dice: buenas noches. Yo pasé por ello, pero no levanté la mano porque estoy escuchando con mis hijas. Pero por favor quisiera sanar esas impresiones
ya que mis hijas tienen siempre ese deseo de morir, y ahí me doy cuenta que tuve mucho de culpa de ello. ¿Cómo pudiera comunicarme con usted para sanar con mis hijas? Tome mi teléfono. ¿En qué país estás? Pero bueno, dale mi teléfono. Más 57 301 368 6702. Redigo, más 57 301 368 6702. Estamos en contacto y miramos el procedimiento para eso, para poder curar estas cosas. Bueno, hay muchos traumas, muchas cosas. El padre que golpea a la madre cuando está en embarazo, todas esas cargas las recibe la criaturita. Todas esas cargas son impresionantes. Los primeros 4 años también lo son, pero más el vientre. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Por el cierto, no, maestro. Bueno, mis respetados hermanos, para ir como haciendo una especie de síntesis de lo que hoy hemos visto, yo los invito a que reflexionemos la trascendencia tan grande que es este periodo, donde el vientre de la madre se convierte en un gestador de la vida. Y hay que cuidar todos los frentes, lo que come, lo que piensa y lo que siente la madre. Ojalá si la semana entrante haya una madre que esté gestando, les enseño una técnica. Y si hay una madre que haya pensado en los hijos, en sacarse un hijo estando en la barriga, pero él se haya arrepentido y ya el hijo haya nacido, de pronto les ayudamos con una técnica en general para que todos la tengan. Pero recuerden, si una madre está en embarazo, hay que ponerle música de lo mejor. Hay que buscar conectarla con la divinidad lo más que se pueda. Buen alicierto, sí. Comer aliciertos ricos en calcio orgánico, calcio orgánico. El ajonjolí negro, por ejemplo, el brócoli, por ejemplo. Son aliciertos, semillas de todo tipo, semillas de calabaza, leches vegetales. Eso les va a enriquecer. Clorofilas, germinados de todo tipo. Frutos oleaginosos como el aguacate, o sea, la presea gratísima. Todo ello le va enriqueciendo. Proteínas, claro, también vegetales. Que sea bien alicertada esa criaturita para que el milagro de la vida sea gestado. Y así nazca sano y fuerte.
Si hay una embarazada la semana entrante, hacemos la práctica de los 13 signos zodiacales. Si hay una embarazada, para que la hagamos. Y si hay una madre con los traumas, y lo dicen, lo hablan, no importa, pero que se sepa que está ahí, lo hacemos. Les hacemos para que vayan entendiendo cómo es el punto. Bueno, mis niños, esa es la clase por el día de hoy, que espero que les haya hecho reflexionar en muchas cosas, en lo que es el milagro de la vida y lo que es cuidarlo. Dios los bendiga. Paz y luz. Vamos a hacer una oración. Aún sea, maestro. Gratitud por Amantísimo. toda su sabiduría. Bueno, mi hijo. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, bendito seas. Gratitud por haber traído a nuestros maestros Samael, Joad, Bator, Beor, Keliud, Zeus, que nos han entregado esta sabiduría, que nos han llenado de estos cuidados que debemos tener con el templo de la vida y que hoy estamos evocando vuestra sabiduría, Señor. Concédenos tener la voluntad crística para hacerlos fieles, para seros fieles en lo poco y en lo mucho. Por el Cristo lo pedimos, aún no sea. Gratísimos a todos sus mercedes. Aún sea, maestro. Paz y luz. Paz y luz. Bueno, es view que por favor, si hay mensajes ahí en el chat, léalos. Gratísima maestro, a vuestra merced, y gratísimas también a nuestros maestres Hakelium Zeus, Induceus y nuestro maestro Samael Coat Torbeor, que nos dan la oportunidad de estar reunidos aprendiendo de las magníficas sabidurías que nos entregó y en porcel de su merced que hace que nos oigamos de esta sacra y hermosa disertación. Bendito sea maestro. Vamos a leer los seres que están enviando palabras de gratitud para vuestra merced. Dice Ruth González, gratísimas maestro por tanta fructífera clase. Raúl Gutiérrez dice, gratísimas a los presentes y al ponente, infinitas gracias. Ruth dice, muchas gracias. Sigue llegando palabras de gratitud. También está Sonia y dice, gratísimas, venerable maestro, por todas las enseñanzas recibidas. Agradecemos a todos los seres que nos acompañaron en este día y quedan invitados sus mercedes para la siguiente entrega. Y también los invitamos para que inviten a otros seres que deseen aprender de estos temas tan importantes y que pueda, ojalá, estar presente una Evangeltacel para que así pueda el maestro enseñarnos o entregarnos sabidurías en práctica. Entonces agradecemos a todos los seres que nos acompañaron. Y también llega palabras de Solis Ceballos, dice, gratísimas maestro. Agradecerles a cada uno de vuestras mercedes por su tiempo, por su compañía y a vuestra merced, venerable maestro Edón Dagón, maestro Albasto. Le agradecemos mucho por vuestra gran oportunidad que nos ofrenda, por la gran oportunidad que nos ofrenda para crecer y aprender. Gratísimas, venerable maestro, sus palabras de despedida lo estamos oyendo.
A todos vuestras mercedes, recordemos que en este camino el que no recoge desparrama. Que lo aprendido en el día de hoy es bueno llevarlo a vuestra existencia. Que no solamente sea como cultura general, sino que esto vaya a vuestras vidas por encima de todo. Sé que pronto algunos, especialmente ¿no? Incluso las mujeres, si tuvieron un desliz y vamos a salir de ese problema, pues no lo hagan así, porque se encarvan feo. Sean valientes, que Dios compensa eso. Bendito sea. Paz y luz, que reposen o reposemos. Hasta pronto. Gratísimas, venerable maestro, a todos agradecida por la compañía y nos despedimos en la organización, la Mahatma Talkidiak, la venerable Siloyak y mi ser, Mahatma de amor y ternura, Esmioque. Gratísimas por vuestra compañía, por vuestra atención. Nos despedimos hasta la próxima.